Estas son las noticias, pues finalmente fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dio luz de quién o cuál será el organismo encargado de la defensa de la Carta Magna Capitalina. Sepamos quién. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sea la Asamblea Legislativa quien responda a los requerimientos de información derivados de las controversias constitucionales promovidas contra la recién creada Carta Magna local. Así lo informó el presidente del Legislativo local, Leonel Luna. Se determina que la Asamblea Legislativa sea la autoridad formal. Esto nos implica el tener aproximadamente 15 días para responder a una serie de puntos, entre ellos el informe de ley de los trabajos del constituyente. Precisó que la Corte notificó de manera formal el requerimiento sobre las 4 impugnaciones promovidas por la PGR, Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos Morena y Nueva Alianza, para lo cual adelantó que en los próximos días sostendrá reuniones con sus titulares, así como con ministros del máximo tribunal. Tendremos que revisar cada una de las controversias presentadas, tendremos que tener una serie de consultas con quienes elaboraron la Constitución. Aseguró que la presentación de las controversias no detiene el proceso de creación de las leyes secundarias, aunque admitió que de resolver en sentido favorable las impugnaciones, la Corte deberá designar al encargado de realizar las modificaciones al texto, pues aún no existe tal facultad en ninguna ley. Habrá que definir quién haría las reformas constitucionales, porque no estaría, me parece, en términos jurídicos, en las facultades del Congreso de la Unión. Con imágenes de Sergio Villanueva, Andrea Díaz, 21 Noticias.